Vale, pues empezamos, mira, se apunta también Diana. Empezamos en este mes de abril, que además es el mes del aniversario de Becky. Hola. Hola. El día 13, sí. Es fue el día 13 y además un aniversario porque creo que nació en 1806, con lo cual el 21 son 115 aniversario del nacimiento. Bueno, aquí también aparece, ahora que lo miro, entre medias, lo que pasa que como el mes de mayo, la protagonista que se llama May, bueno, ya iremos con ello. Introduzco un poco algún aspecto de la obra porque realmente hay muchas cosas muy interesantes para poder hablar y que organizan la obra, detalles concretos, etcétera, ¿no? Pero como suelo normalmente pues dar unas pinceladas sobre aspectos generales un poco como desde fuera, yendo un poco desde fuera hacia adentro, para ir entrando en calor, digamos, de la materia, para irnos acercándonos al texto. Esto es una de las últimas obras de teatro de Beckett, de ese teatro final, que él una vez dijo a la actriz esta, Billie Whitelaw, este texto lo escribe con la mente puesta en esta intérprete, que es una intérprete única, Billie Whitelaw, en mente. Y le dijo, un día le dijo, mientras estaban pues en ensayos, le dijo que él ya pensaba que sus obras de teatro, esta representación en el teatro, que no era la más apropiada. O sea, que él estaba ya apuntando a que él no las veía en ese espacio. Entonces no quiere decir que en qué espacio podría ser. Billie Whitelaw sugirió que quizás el sitio de los que hay de representación, ella dijo, quizás en vez de en un teatro, esto deberíamos montarla en la Tate Gallery, en un sitio de estos. Ella nombró ese sitio. Solo que sería un sitio pues como en el MoMA, en lo que sería aquí el Reina Sofía, en otro tipo de espacio que no era propiamente el teatro tradicional. ¿Por qué? Porque sigo con Billie Whitelaw, que creo que tenía en esto un sentido muy extraordinario, muy fino, y que lo leía en Beckett. Entonces, no es simplemente su lectura sin más, sino que nos transmite un poco en qué debía estar pensando Beckett. Porque las obras estas de teatro las piezas estas son unas obras totales. Quiere decir que está no solamente, o sea, en la escena está todo, sino que la comprensión también es una comprensión como sinfónica, digamos, musical de la pieza. Es como una obra de arte que el espacio de la representación del teatro la limitaría de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que se apunta ya Hugo por aquí. Yo creo que esto es lo que... Hola, Hugo. Perdón la demora, perdón la Nada. demora. Acabamos de empezar, entonces estamos introduciendo simplemente y vamos con ello. Bueno, decía eso, que estaba recordando cosas que he leído de Billie Whitelaw, de entrevistas a ella, donde pues apunta a eso, que Beckett pensaba que quizás el espacio de representación ya no era para estas piezas el teatro, que el teatro se quedaba corto para eso. No pase ahora, déjalo así. No, que ir a la desinstalación a buscar los programas y no sé qué. Déjalo así, no toques nada.
Graciela, Cierra el micro, Graciela. silencia el micrófono que te oímos. Está desactivado el vídeo, ¿no? El audio. Tienes que activar el vídeo y desactivar el audio, ¿vale? Entonces, bueno, decía cosas muy en estas entrevistas que le fueron haciendo, cosas muy interesantes, porque ella puso, o sea, ella fue la actriz de varias de las piezas de esta época, más conocidas son las de No Yo y la de Nana, Rockabye, que se ponían en escena simultáneamente y era pues una hora y pico de representación de una exigencia extrema, que tenía que ella espaciar, decía claramente que no, lo que no podía hacer es hacer una representación diaria de esto, que le quedaban secuelas físicas. En esta concretamente pues se retorcía de tal manera que la columna vertebral quedaba dañada y se retorcía como en espiral en estos giros y en estas vueltas. Las fotos son impresionantes porque, claro, es que es como sale un poco se retuerce tanto. No es que se lo dijera Beckett. Beckett no le decía nada de esto, pero ella entendía entendía los textos a través de una fisicalización. Y claro, esto es, digamos que era beckettiana antes de encontrar a Beckett. Billie Wedlow era una mujer muy especial. Además, no le importaba comentar, decir las cosas que llevar la veracidad de las cosas que hacía y tal. Entonces, por ejemplo, decía, pues, después de montar estas obras, no había leído todavía Esperando a Godot, cuando todo el mundo, o Final de Partida, ¿sabes? Y entonces ella decía, no. Dice, primero porque no voy al teatro, ¿sabes? Porque no me gusta ir al teatro. O sea, yo voy al teatro entrando por la puerta de los ensayos. O sea, voy al teatro cuando soy actriz, pero no como espectador. Y entonces, bueno, y leerlo, pues bueno, la verdad es que leo muy poco, o sea, no leo muchas cosas. Entonces, sinceramente, no. Entonces, esto no lo había leído y ya está, no pasaba nada. No era una exigencia. Y sin embargo, adoptaba, o sea, es una actriz perfecta para este último teatro donde todo es tan preciso. Hay una cosa muy concreta, ya entrando con la obra, ¿no? Para que no me enrolle mucho, de estos pasos que habría, por dar unas pinceladas, unas referencias muy obvias. Una es esta referencia biográfica de Beckett de su propia madre, nombre también May Beckett, andando en el piso superior, después loca, melancólica, perdida, después de la muerte de su marido. Todas las noches, cuando Beckett pasa allí varios meses después de la muerte de su padre, pues la madre pues deambulando por el piso superior por la noche y él pues desde su habitación oyendo los pasos y sin poder dormir tampoco. Es una referencia en Beckett muy importante. Y la otra referencia obvia que trabaja en otras obras suyas es esta paciente de Jung que Jung dijo que, bueno, que en realidad no vivía, que estaba allí, pero no vivía, no había nacido. Que Beckett tomó como que le tocó tanto porque lo vivió en sus carnes como algo propio suyo, identificó ese sentimiento suyo de no haber nacido del todo, no todavía. Y esto Beckett lo saca en muchas obras porque es esta vaguedad de relación con la vida, este filtro y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto aparece en muchas obras, ¿no?
pero si hay una obra donde esto se plasma en varias también, ¿vale? Pero en esta yo creo que de una manera más especial, por este aspecto fantasmático que tiene toda la obra. Bien, aparte, o sea, digo estas referencias para no tampoco abundar mucho en ellas, o sea, porque no se trata de leer la obra a partir de esto que conocemos y demás, ¿vale? Entonces, yo digo estas cosas al principio un poco casi para quitárnoslas de encima, las tenemos en cuenta para entender el contexto, lo que sea, pero yo creo que de lo que se trata es de luego entrar en el texto a partir exclusivamente del texto. Y en este caso concreto, siguiendo con lo de Billy Boyle, Beckett, no, creo que fue a otra actriz, porque Beckett dirigió la obra en Alemania con una actriz con la que tuvo muchos problemas, y entonces, porque era una actriz que le pedía, pues comprender la obra, etcétera, etcétera. Y entonces, pues Beckett le respondía que, claro, es que no había nada que entender. Entonces, para que se organizara un poco la cabeza, pues le dijo, la obra esta se inició a partir de los pasos. El texto vino después. Entonces, la imagen de una mujer moviéndose como se mueve en la escena, dando esos pasos, es lo fundamental en la obra. Esta es la imagen de la que partió la escritura. Y la escritura lo único que da es forma un poco a esto. Entonces, para que se vea que Beckett no parte nunca de una intelectualización de nada, sino de una imagen potente. La imagen potente en la obra es esta. Una mujer que está haciendo ese movimiento, dando esos pasos, yendo de un lado al otro, un mismo número de pasos. Esta es la imagen potente que tenemos ante nuestros ojos. Otra cosa también es que la pieza luego va a evolucionar y esto va a tener un texto, va a tener una voz exterior, se va a complejizar todo eso y además va a tener como unos estadios distintos de desarrollo. No es lo mismo al principio que luego, que al final. ¿Vale? Entonces, se va a ir organizando, pero se va a ir organizando en torno a esta imagen potente. ¿Vale? Entonces, y a partir de ahí, luego es el desarrollo de la escritura, donde darle cuerpo a esto importa mucho, etcétera, ¿no? Pero hay que ir entrando en ello para ponerlo en escala de valores. No sé si por seguir alguna cosita más o dejarlo y ya irán saliendo, ¿vale? Porque hay muchas cosas que tienen importancia y que es una obra, siempre se ha caracterizado como muy críptica, donde se dice aparentemente muy poco y donde la interpretación está abierta en torno a lo que vemos, en torno a la realidad que vemos, que tenemos delante de nuestros ojos, ¿no? Bueno, sí, yo lo dejo aquí y ya iremos ampliando en estas cosas, que es luego lo que es la letra pequeña de estos momentos distintos de la obra, ¿vale? O sea, lo dibujo un poco. Hay una parte inicial donde aparece May y una voz que habla desde la madre, sería May y la madre, donde tienen un intercambio. Después, el protagonismo es el protagonismo de la voz, una voz que no se sabe que es de la madre, que está en un segundo plano, que crea a su vez la propia escena. Esto en las representaciones se ve en algunos detalles que tienen la sutileza. En la representación original también debía ser así, que mientras la voz habla, la que vemos en escena, May, vocaliza parte de lo que se dice. Esa sería como la segunda parte.
la tercera parte, a partir de donde dice secuela, aquí pone conclusión. Hay muchas cosas, voy ahora con ello, porque hay mala traducción. Pero bueno, esa tercera parte, a partir de donde pone en la versión española conclusión, que sería la secuela en inglés, es la voz de May quien habla solamente ella y que pone ella en escena las dos voces. O sea, en la segunda parte, la voz de la madre pone en escena las dos voces, la de la hija y la de ella, y en la tercera es May quien pone en escena las dos voces con un añadido más, porque como si fuera el juego este de cajas chinas, lo que pone en escena como dos voces es pues otra escena, son dos escenas, la segunda donde aparecen como personajes de la señora Winter y Amy, que van a ser como la duplicidad de lo que estamos viendo en escena. De May y su madre aparecen aquí como de May a Amy, que obviamente está sacado de la misma. May es Amy cambiando las letras, y su madre, que es, en vez de la primavera, el invierno. En vez de los 40, por ejemplo, los 90 años. Este juego que hace Beckett con ello, y que es digamos que sería la escritura de la vida de quien vemos, la escritura creando otros personajes, o sea, pasa a ser escritora, digamos, la nueva narradora cuenta su propio cuento con otros personajes sacados como una duplicidad de los que vemos. Y finalmente, la última parte, que es simplemente que no aparece nadie. O sea, esto va, el tempo este de las campanas y de las luces de que se apaga la escena. Entonces, lo de las campanas aparece 3 veces y va en disminución. Todo hay una matemática de la obra, tanto las campanas como la luz, la disminución disminuyen a lo largo de 7 segundos. Los pasos son 9 pasos a cada lado. Hay mucha simbolización detrás, o sea, como los 7 días de la semana o los 7 lo que sea, y los 9 uno podría pensar en el tiempo de la gestación, de esa gestación para dar a luz a alguien no del todo vivo. Entonces, lo de los 9 pasos. Bueno, decía que después de estas 3 partes, la cuarta y última sería que no hay nadie en escena. ¿Vale? Cuando ese cuarto estadio, cuando aparece la escena, lo que hay es ni rastro de May. Esto es lo que pone el texto. Entonces, y ese sería ahí es cuando ya acaba la obra. Con lo cual el mundo este de los fantasmas se multiplica por 100 en torno a cuál es la entidad real de todo lo que estamos viendo. Bueno, decía antes lo de, por dejarlo marcado al principio, ¿vale? Pues que en el texto español hay algunas cosas que desgraciadamente está muy mal traducido. Y entonces, por ejemplo, en la primera parte, digo solamente 2 o 3 cosas. En esta primera parte, en la página 228, cuando Genaro Tallens traduce, ¿quieres que te pinche todavía? Estos todavía, en realidad se podría traducir como de nuevo o otra vez. Entonces, ¿quieres que te pinche otra vez? Vale, entonces no es todavía, porque luego es la misma palabra y luego hay un todavía que no tiene ningún sentido. Entonces, en vez de traducirlo por todavía, ¿quieres que te cambie de postura otra vez? ¿Quieres que te cambie de postura todavía? No suena bien. ¿Qué edad tengo ya? No, ¿qué edad tengo ahora? Y, a ver, había otra cosa más que no tenía sentido. Sí, algo que no está bien traducido cuando él dice lo de ¿qué edad tengo? ¿Qué edad tengo ahora? Unos 40.
solamente, que en realidad tendría que decir tan pocos, algo así, ¿no? Claro, tampoco, claro. Y luego traduce General Tavens, me da miedo, cuando después la traducción es me temo. Unos 40, tan pocos. Y la voz responde, me temo. No, me da miedo. ¿Miedo de qué? ¿Sabes? Hay algunas, en fin, que se nota que no, estas cosas que no ha pillado lo que es el ritmo del texto y demás. Pero bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Me callo ya? Abrir los micrófonos, los que vayáis a comentar o lo que sea. Luego entramos en lo que es el detalle de estas partes, lo que os haya llamado más la atención, de todo lo que va contando, que es tan impresionante. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, Fernando. ¿Puedo? Dale, sí, sí. Bueno, voy a hacer algo general. Así en general a mí me ha parecido como el tema fundamental es la vida, o si quieres, la vida humana, ¿no? Claro, pensando en alguna nota que tú nos has puesto, Jack, en los email, tú ponías casi más como título o tema la locura, ¿no? O la locura del cuerpo a la voz y tal, pues tengo muchas ganas de que solo precisaras algo más, ¿no? Pero vamos, en principio, aunque a pesar de la atmósfera y de lo terrible beckettiano, a mí me parece que está describiendo la vida de todos nosotros. Pero yo la veo como una especie de joya, ¿no? Si hay un ruido. La veo. Cuando los que no tengáis abierto, o sea, los que no estéis hablando, podéis cerrar el micrófono, porque no sabemos nunca, se acopla algo, pero nunca sabemos de qué ordenador es. Vale, no, sí. Bueno, de todas maneras se puede decir, aunque haya ratoncitos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, habla, sí. Pues yo, en general, me parece una joya, o algo así como una especie de un medallón con filigrana, ¿no? Y digo medallón porque creo que toda la obra está toda encerrada en una especie de marco geométrico límpido, y ese marco geométrico es el círculo. El círculo dentro de la tradición del círculo de la sabiduría, de los mandalas, que a su vez sigue la tradición de las órbitas planetarias circulares alrededor del mundo, y por supuesto también el círculo del reloj. Y este círculo en la obra esta está trazado sobre todo pues, por lo que se ve en escena, es decir, por el movimiento físico de la actriz que va dando los pasos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿no? Contando los dos, 1, 2, como el tic-tac del reloj, y cuando llega al extremo dice vuelta, o en inglés wheel, es decir, rueda. Y claro, hay que tener en cuenta que las ruedas son también los círculos que definen a los, o muy esenciales en los querubines y en los arcángeles, como nos vemos en la famosa visión de profeta Ezequiel, las ruedas celestiales, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que has dicho de Billy Whitelaw haciendo esa rueda con énfasis, pues me gusta mucho más que las otras versiones que ahí he visto, en el cual yo le di enseguida a la rueda un valor muy importante, ¿no? Y ese esquema geométrico, el círculo, en el fondo es el esquema del tiempo, es una imagen del tiempo. El tiempo del eterno retorno, el tiempo infinito que se va repitiendo, a pesar de que nuestra visión del tiempo sea mucho más lineal, ¿no? Y entrando más allá de ese marco general, pues entramos ya en la vida misma, y la vida pues está dada ya más que por el movimiento físico de la actriz, por lo que dice la actriz. Ya la palabra es la que le va dando la carnecilla de la vida. Y esa carnecilla, ese contenido,
pues se está dando porque a pesar de que el marco ese del círculo es perfecto y geométrico, pues en la vida empiezan a aparecer enorme cantidad de desajustes, de ambigüedad, de contradicciones, de desfases, en primer lugar en el propio tiempo, ¿no? Resulta que los deseos son más rápidos que el tiempo y entonces desde el primer momento aparece que quieres que te haga algo y sí, pero es demasiado pronto, ¿no? Cuando nací, dice, te tuve demasiado tarde, empiezan a haber cosas que no fueron en su tiempo y entonces ya el tiempo, que en principio a mí me dio esa especie de visión tan serena del círculo, pues empieza a caer en la vida diaria, está lleno de desajustes. O sobre todo ese momento también, creo que es un punto culminante de los desajustes del tiempo, cuando dice, aquello empezó un poco después. Empezó después de qué, ¿no? Después, cuando era como si nunca hubiese existido. Eso ya es ahí un retorcimiento de una paradoja temporal tremenda, ¿no? Aparte de los desajustes del propio tiempo, pues están los desajustes del espacio. Poco después de esos desajustes temporales empiezan los del espacio, empiezan con la concepción del lugar. Tenemos un lugar, un dentro y un afuera, y May está dentro, y hay un aquí, y es diferente el eso del esto, y el aquí es diferente del allí, el allí donde estaban las niñas de su edad y ella en cambio estaba aquí. Entonces empieza a haber esos desajustes espaciales. Y por último, o el otro tipo de desajustes que yo he un poco clasificado son los desajustes de conciencia, los desajustes de los narradores, ¿no? De los que tú has insistido, de las diversas escenas que siguiendo la tradición barroca de narración dentro de la narración, de espacio dentro del espacio, pues se van sucediendo. La primera que yo creo que viene muy llamativa es cuando la madre, la voz en off, narra hablando de ella. Se subentiende que se está refiriendo a May, pero ya ahí aparece desdoblada. Habla de ella y entonces es cuando dice que las niñas de su edad jugaban a la crosse. Yo estoy viendo lo que es la crosse, es por lo visto un juego que los ingleses importaron de los indios americanos, ¿no? Jugaban a la crosse, que suena mucho a la cruz, pero bueno, jugaban a la crosse y en cambio ella, en vez de jugar con ellas, estaba aquí. Y después también en esa narración de la voz, en voz de la madre, llega también a un punto culminante cuando le da paso, le cede la palabra a May, cuando dice, ella habla, va a intentar ver cómo fue aquello, creyendo que está sola. Y es una maravilla, igual que la madre había estado escuchando el sonido de su hija durmiendo, y durmiendo quizá profundamente, pues ahora la madre invita a la hija a hablar, pero creyendo que va a hablar porque cree que está sola, ¿no? Y entonces May habla. Y May habla sorprendentemente también de ella. Entonces, ahí también las conciencias, las personalidades se vuelven a desajustarse, ¿no? Ahí aparecen dos palabras de las cuales que a mí me llamaron mucho la atención. Una es sequels, ¿no? Que en algunos sitios lo traducen, como sabes, como has dicho, como consecuencia o algo así. Yo lo traduciría por continuación. Parece ser que es la palabra que se suele utilizar en los capítulos de la radio, cuando viene la continuación de la historia, ¿no? Sequels. O semblance también es otra palabra difícil de traducir, que en algunos lugares la han traducido en algunos textos como semblanza o semblante, pero yo lo traduciría más bien por apariencia, aparición, un poquito en el tono quizá de la epifanía joyciana, pero bueno, no tiene el contenido salvífico y tal glorioso de la epifanía, ¿no? Entonces, en ese mundo en el que aparecen muchas narraciones diferentes, pues cuando habla May, en eso que podríamos llamar el discurso de May, aparecen ya las primeras imágenes, en la escena que narra May empiezan los primeros objetos de imágenes. En principio, primero creo yo que es la capilla cerrada. En una traducción intenta explicar que no tenían entonces la llave, no, es una capilla que al menos a esa hora estaba cerrada, ¿no? Sensación un poco contradictoria de que es una capilla con la puerta cerrada, ¿no?
Otro es el candelabro, también muy interesante, o la luna a través de los jirones. Los jirones pueden ser los jirones de nubes, etcétera. Me gusta más la traducción de jirones, ¿no? O las vísperas. Todo esto sucede a la hora de las vísperas, antes del toque de campana, que me recuerda un famoso poema de Dante. Y por último, ya él no va más, creo yo, de esos planos y narración dentro de la narración, es la narración de Mrs. Winter, de la señora Winter y Amy, en la cual, pues, ella también, la señora Winter, narra, como tú has dicho, una especie de escena paralela a la de ellas dos, y en la cual, pues, está se van adentrando hasta ese momento, yo creo que es el pozo, donde es la oración de la misa, en la que una dice que no estuvo, la otra dice que la oyó, y por supuesto llega a la palabra esa final tan tremenda, que es cuando la madre o la señora Winter está segura de que oyó a la otra, que es cuando dicen amén. Y después viene lo que tú has añadido, el vacío de la ausencia en el escenario, ¿no? Muy bueno, Fernando, todo. Impresionante el análisis. Una cosita solo con respecto a lo de los pasos. Hay otro detalle en la obra que está muy bien, que tampoco es fácil de traducir, porque lo traducen como si estuviera paseando por un sitio donde había césped y luego el césped desapareció. Vale, no sé cuál sería la traducción correcta de todo esto, pero el tema es que... yo creí que era una alfombra, ¿no? Claro, sí, es más bien como si fuera, o sea, hay una alfombra, carpet, hay una alfombra, y entonces la alfombra lo que hace es que amortigua el sonido de los pasos, y la hija, en un momento determinado, lo que se narra es que la hija pidió que se retirara la alfombra para poder oír los pasos, porque sin poder oír los pasos deducimos que no tiene vida. Entonces, los pasos es lo que marca ese estar en el mundo. Si no pisa el mundo y si no oye la pisada, no tiene la materialidad necesaria para estar de alguna manera en el mundo, porque estar en el mundo como tal no llega a estar. Entonces ahí la historia de lo de los pasos está muy impresionante. Y luego de lo que dices al final, la parte está de todo el rollo religioso que tiene es muy potente, porque los pasos también son, como los pasos nuestros de Semana Santa, son los pasos de la pasión. Entonces estamos viendo en escena la pasión de una mujer que está o no está en el mundo. En esta duda de estar o no estar en el mundo, pero es su pasión, la pasión es esa, es su estar o no en el mundo de esa manera, porque no puede estar como con lo de las niñas jugando con ellas, ella está ahí. Y esto que alude a lo de la iglesia y todo esto, yo creo que es, porque esto se ha hablado mucho, porque queda muy enigmático, ella se desliza en el relato ese, porque es dentro de la obra un relato, entonces se desliza hacia la iglesia, y aunque la puerta está cerrada, lo que se nos relata es de dentro de la iglesia, porque está andando en el crucero de la iglesia, y entonces que es un sitio muy concreto, o sea, por eso es el poor arm, que dice el pobre brazo alude al crucero de la iglesia, y que es, en la representación cristiana, las iglesias están en cruz por la cruz. Por lo tanto, es donde estarían, en la representación de la cruz, los brazos de Cristo. Por lo tanto, ella se pasea en el brazo de Cristo en la cruz. Y esa es la zona que transita de un lado al otro, en esa escena fantasmal dentro de la iglesia, en vísperas, etc. Entonces es todo, tiene una profundidad que es inabarcable con los 4 detalles que da. Venga, Miguel Ángel, abre el micrófono. Bueno,
la cosa a mí me parece muy complicada y desde luego hay que volver a oír lo que decís porque es interesantísimo, ¿no? Tanto lo que dice Zacarías como la construcción que hizo Fernando, a mí me pareció fascinante, ¿no? Fascinante. Pero, sin embargo, yo encuentro alguna cosa que me gustaría decir, si es que la entendí bien, la exposición de Fernando, porque no estoy tampoco muy seguro, tengo que volverla a escuchar, lógicamente. Pero me pareció entender que Fernando ponía, por ejemplo, una geometría como circular en el origen y que a partir de ahí se empezaban a producir los desajustes, una idea que me parece extraordinaria, ya digo, ¿no? Pero eso me parece que implica una idea que yo no estoy seguro que esté en los textos de Beckett, ¿no? Eso implicaría que hay una geometría precisa que sería como un lugar propio para lo humano. Cosa que tengo la impresión de que eso no lo podemos encontrar en Beckett. No hay tal geometría precisa para lo humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que lo que hay es un intento de construir esa geometría. Precisamente, todo el delirio, toda la locura de esos pasos, tengo la impresión de que es precisamente el intento de asegurar un espacio, asegurar una geometría que no está nunca en ningún nacimiento, que no está nunca de una forma anterior. Todo el afán de lo humano, sea filosófico, sea vital simplemente, es la necesidad imperiosa de construir un espacio precisamente por lo que estamos diciendo, porque no hay un nacimiento nunca total y absoluto. Entonces, de lo que se trata es de construir algo que siempre tiene un fondo de delirio, y es precisamente el intento de construir una geometría que nunca está anticipadamente. Ese es el único matiz que pondría yo a lo que dijo Fernando, que me parece extraordinario por otra parte. No, en ese matiz veo que sí, que yo creo que me has entendido muy bien y además estoy de acuerdo contigo. Además, me ha recordado que muchas técnicas que tienen las personas deprimidas o paranoicas o con problemas es geometrías y parece que nos digo. Sí, hay un ruido, yo creo que es por parte del ordenador de Julio, pero no estoy seguro. Sigue, Fernando, ¿no? Bueno, y ahora Miguel Ángel. Sí, creo que sí. Sí, que creo que uno de los síntomas de la locura es el intento de construir geometrías, movimientos constantes, que parece que al demente o al desequilibrado parece que le o personas de mucha edad que les gusta mucho contar y parece que también todas esas son geometrías, sí, de acuerdo, que no es parte de nuestras construcciones, ¿no? Julio, si puedes silenciar el micrófono, porque así vemos si es el tuyo o no. Vale. Entonces, cuando quieras hablar, abre tu micrófono. Venga, más comentarios. ¿Yo? Sí, venga, Miguel Ángel. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Buenas tardes. Bueno, como el título compendia y subraya, pasos, pisada, a mí lo que me ha transmitido esta obra es esencial en esta obra el oír, lo insoportable del silencio al atardecer. Creo que pasa la enfermedad mental. En ese lugar remoto donde se resguarda al enfermo o herido, algo se quebró en la adolescencia de Mai, cuando decidió encerrarse. Algo que se presupone insoportable. Nunca acabarás de repetir todo eso, lo real que no pudo procesar. Y se aísla y solo cuenta para mantener con un hilo vivo o solo con los pasos de la madre. Todos, o al menos en mi experiencia, que me sometí a una terapia psicoanalítica,
algo que resulta insoportable es el silencio de la escucha, muchas veces. Le sientes distante. Si tienes culpa es un silencio acusador, un silencio culpable acusador. Y necesitas en esa travesía o intento de travesía, pues a veces no se supera ese silencio y se interrumpe el tratamiento. Necesitas escuchar los pasos, las pisadas del psicoanalista. Es decir, las travesías son ruidos, son discurso, es palabra. Y parece que este silencio, a mí la he leído varias veces porque me resultaba muy compleja, viene de un oír algo, palabras que se oyeron extrañas, que no sabemos si son alucinaciones o, bueno, parece que son reales. Algo que observó Amy, no vi nada, no oí nada, nada de nada. A lo que rebate la señora, ¿cómo pudiste decir amén si como afirma no estabas allí? Realmente no estaba en mi vida, yo creo. Y yo, según leía la obra, pues siempre me recordaba a un poeta que admiro mucho, que es Joltrán, que siempre sus poemas acaecen al atardecer. Al atardecer oye campanas, campanas dolorosas, son campanas llenas de culpa. Y yo en esta obra veía sobre todo el problema de no soportar el silencio. Está metida, está inhibida el personaje, algo se quebró en su adolescencia, pero necesita escuchar, a la vez que no soporta escuchar algo, como pasa en la terapia psicoanalítica, no soportas la verdad que temes, que puede ser, pero a la vez necesitas escuchar un hilo, escuchar algo para esa travesía. Yo sobre todo lo que he visto es silencio, lo insoportable del silencio en esta obra. ¿Ya está? Es curioso porque yo hablaría del silencio interior, ¿no? Porque si hay una construcción, o sea, y luego una de las cosas que no hemos hablado es de cómo se produce la vocalización en esta obra de teatro. Hay obras de teatro de Beckett donde Beckett decía que el texto se debía decir sin color. Esto es en inglés, que se dice que no se ponga color en las frases, o sea, que se lea el texto de una manera como más mecánica, pausada pero mecánica, sin introducir la actuación. Esto es muy característico de Beckett, pero en esta obra hay toda una serie, lo veis en las representaciones, toda una serie de matices cuando se dice, porque suena muy especial. Entonces uno no sabe muy bien, casi las voces se construyen a sí mismas en la medida en que se van diciendo y construyen todo. Entonces tienen por ejemplo, ese lado de narración. Entonces hay las contestaciones y respuestas que vienen de un lado determinado, crean una atmósfera, pero luego están las voces estas que narran la propia historia, incluso lo que vemos allí, y que está en especie como un metanarrando lo que estamos viendo realmente en escena. Entonces, este juego de decía Fernando, de narrativo, como lo de cajas chinas, ¿no? De una dentro de otra, pero me llamaba la atención por lo que decía Miguel Ángel lo del silencio, porque aquí en ese mundo silencioso, estas voces surgen, y lo que pasa es que tienen como un estatuto fantasmático, pero están ahí, o sea, también son una constancia, que no es, lo que pasa es que no vienen como si dijéramos desde la vida, parece como que construyen el propio relato, construyen al propio personaje. Hay voces de estas en las representaciones que uno no sabe ni siquiera en qué plano existen con relación al personaje. O sea, si la voz es una voz que sale propiamente del personaje o no. De tal manera que son estatutos como separados. De tal manera que, porque si saliera del personaje, tendríamos ahí a un vivo diciendo algo. Y entonces se queda en un terreno intermedio. Sale y no del personaje. Por lo tanto, nos está diciendo algo, o sea, es vida, pero no es vida, y lo cual quiere decir no que tenga menos importancia lo que se dice,
sino al contrario, que lo que se está diciendo es mucho más terrible. Hay un momento determinado donde en el relato ese la voz se entrecorta y aparece la angustia. Hay un momento determinado al final del texto y la angustia al decir que no acaba la palabra, para no poder decir que era absolutamente desgraciada. Y entonces ahí se entrecorta la palabra con la emoción, pero luego vuelve al estado anterior. Entonces es no poder decirlo, porque si no sería un yo que toma la palabra y que puede transmitir lo suyo. No es un yo que puede transmitir lo suyo. Está en este estatuto intermedio donde las voces están ahí en juego, ahí, en fin, cada uno lo puede apreciar y a su manera. Más cosas, venga. Hugo. Julio, dale, Julio, o Loreto, dale, después voy yo. Loreto. Venga, Julio. Bueno, O Loreto. Loreto. da igual. Venga, pues bueno, pues yo os agradezco muchísimo todas estas aclaraciones porque realmente creo que la obra me ha parecido dificilísima, la tengo que leer como 3 o 4 veces y creo que es fundamental también ver la representación o imaginarse la representación. Por eso creo que sí, de los 2 vínculos que nos habéis dado, hay uno en el que en lugar de pasos se oye el arrastre. No sé si os habéis... No son pasos lo que se oye, me ha confundido, bueno, no me ha confundido, sino que he visto que realmente lo que tú decías, Zacarías, es una obra en la que los pasos es lo que marca todo. Los pasos son las pautas de las sílabas, de las notas, de las palabras entrecortadas. Entonces me parece muy importante que sean ahí, realmente, además lo precisan el guión, que sean audibles, ¿no? en su identificación como notas de música o como sílabas. Y ahí eso para mí va perfectamente unido a estas voces que son todo ese delirio al que hacía alusión Miguel Ángel o alguno de vosotros, o sea que en el fondo son locura, delirio, o son, como tú mismo has dicho, la materia, son esas propias voces entrecortadas que recuerdan a uno de sus poemas que dice ¿qué sería yo sin todas esas voces que tengo encerradas en la cabeza, ¿no? Sin que sean voces forzosamente enunciadas por el propio yo, sino que están ahí desde fuera y superpuestas, ¿no? Y eso sí, me parece que está totalmente, que es la materia en sí de la obra y que viene marcado también con el segmento del ya empezaba esto, todo esto, cuando empezaba esto, como una especie de ritmo que es lo que para mí define realmente los pasos, no hay nada más. Que quizás sin saberlo has dado una clave, o sea, la escucha que tienes, habla muy bien de tu escucha. Sabes que Beckett dudó un tiempo entre el título, tenía 2 títulos en mente. Uno era Pasos y el otro era Todo esto. ¿Ves? Entonces, dudó entre Todo esto y Pasos, se decantó por Pasos, ¿no? Parece que afortunadamente, pues realmente lo de los pasos es lo fundamental. No se te oye, Fernando. Todo esto, pasos y... Todo esto. Obis. Y es eso que repite a veces, lo de todo esto, porque además el todo esto no tiene contenido. Todo esto es todo esto. ¿Y qué es todo esto? No sabemos. Es todo esto. Todo esto es esto que vemos, que es la vida sin ser vida. Esto es el todo esto. Entonces, y que está plasmado en ese, porque afrontar el todo esto, la única manera que tiene de afrontarlo es con los pasos. Entonces, lo único que tenemos de respuesta suya son los pasos. Al todo esto responde con los pasos. Y todo esto es, claro, cada uno puede meter sus encuentros miserables con la existencia, pero lo que tenemos y funciona
O sea, no hace falta darle más contenido. Todo esto es alucinante porque habla de la naturaleza humana. O sea, todos entendemos que todo esto es inapelable. Bueno, Por cierto que últimamente se han hecho en cruce varias exposiciones contando los pasos ¿sí? que se han hecho en paseos y tal, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Sí, sí, Los sí. pasos durante la pandemia. Bueno, una cosita, perdona, Julio, una cosita, Loreto, con respecto a lo que tú dices de las pisadas, fíjate que yo estaba confundido en mi recuerdo y yo pensaba que las pisadas eran arrastrar los pies al principio. Yo tenía esa en mente. Entonces ahora al leer la obra esta vez me he dado cuenta que no. Recordando a partir eh, de la pieza de Quad, ¿sabes? Donde sí se arrastran los pies y sí es pies arrastrados, yo pensé que Pasos también iba en esa dirección. Pero aquí lo que se arrastra es el vestido. El vestido se arrastra en el suelo porque en la obra original el calzado creo que no se ve, porque el vestido llega hasta el suelo y se arrastra, pero oímos los pasos. Entonces, los pasos se oyen nítidamente en la obra. Julio, si puedes abrir el micrófono y te escuchamos. No sé si se acopla Sí, perfecto. o se oye. Se oye, dale. Sí, bueno, no sé, hay una cosa, volviendo un poco a lo con este ciclo de fantasmas que tenemos ahí, ¿no? Pues yo volvería de alguna forma a lo que se planteé en la reunión anterior y que, bueno, pues estaba ahí, ¿no? O sea, cómo todos estos personajes llegan siempre al anochecer, ¿no? O sea, llegan siempre con la noche. Vuelvo a esa referencia que hice a Freud, o que Freud hizo en su momento respecto a los sueños, ¿no? A los sueños, ¿no? Y que dice que es cuando el guardián o el superyo se relaja y permite que los fantasmas encerrados en el inconsciente afloren y salgan a pasear. O sea, me parece que es una referencia interesante también para traerla aquí en esta obra, ¿no? Con lo cual, a mí lo que me queda claro con todo esto es que estamos viendo un sueño, estamos leyendo o estamos viendo un sueño, ¿no? Realmente es la niña, la protagonista, la que aparece en escena, no es más que el sueño de la madre, en definitiva, ¿no? ¿Y por qué? ¿En qué me apoyo de alguna forma para decir esto también, no? Pues porque al final, con todas las referencias que hemos visto y con todo lo que, bueno, a lo que os habéis referido bastante bien también, ¿no? Al final, o sea, casi al final del texto, ¿no? Es cuando eso es todo esto en tu pobre cabeza, le dice May a la madre, ¿no? O sea, realmente no, todo esto está pasando en la cabeza de la madre, ¿no? Entonces, muy, muy interesante también el planteamiento de las espirales, ¿no? Porque a mí lo que me ha llegado, cuando acabé el texto de leerlo la tercera o la cuarta vez, no sé, ¿no? Lo que me quedó claro también es eso, ¿no? Podría volver a empezar otra vez, ¿no? Entonces, cuando Zacarías ha hecho la referencia a la espiral que hacía la actriz, ¿no? Cuando Fernando también habla del círculo, ¿no? Es que realmente puede volver a empezar otra vez, ¿no? O sea, es la historia de una mujer que está soñando con una niña, parece ser, una niña de 40 años. Por eso es todavía, ¿no? Porque posiblemente la esté soñando desde siempre, ¿no? Y cada vez que la sueña es todavía, no es otra vez solamente, todavía estás ahí, ¿no? A mí, no sé, para mí sí que tenía sentido ese todavía, ¿no? Además un sentido muy fuerte, muy, 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 muy potente, ¿no? En la traducción, ¿no? Bueno, no me quiero alargar, ¿no? Pero sí que me parece que es eso, ¿no? O sea, es habitual y no deja de ser un sueño de alguien que se está soñando a sí misma, ¿no? Se está soñando a sí misma desde entonces, desde los 50 años seguramente, ¿no? Que ya es una edad un poco provecta para tener hijos, ¿no? Entonces, posiblemente ella también nace, podríamos enlazarlo con eso, ¿no? A partir de los 50 años tiene una cierta conciencia y a partir de ahí se sueña una y otra vez recurrentemente, ¿no? Muy bien. Hugo, abre el micrófono si quieres. Sí.
Si lo puedes cerrar ahora, Julio, porque si no... Vale, perfecto, gracias. Bueno, yo quería decir que en esta relectura me llamaron la atención 2 o 3 cosas. Una, la cosa de los cabellos grises y esos andrajos que tiene Mai, porque me había olvidado que Mai está vestida con andrajos. Y claro, Billy White con toda encorvada, y me muestra una Mai de 40 años, bueno, le voy a tomar la edad que tiene, porque lo que le dice la madre. Y eso me impactó mucho la vestimenta de Mai, porque me resultó como alguien que ya, no voy a hablar de abandono porque me parece como interpretarla esa, pero como alguien que de alguna manera es un mendigo. Se apartó de algún lugar del mundo, por lo menos se apartó de la generación de ella, digamos, porque alguna vez jugó con las niñas, jugaron, bueno, según la traducción francesa, jugaron al juego del cielo y del infierno. Después la otra cosa que también me impactó, que ya ustedes hicieron mención a eso, lo que esta vez me convocó mucho es esa cuestión que ella habla de la cadencia de los pasos que se tiene que escuchar, ¿no? Que no, porque arranca como arrastrando los pasos, que dice, arrastrándose escondiendo los pies y arrastrándose sobre el suelo. Pero después Mai habla de la cadencia de los pasos. Entonces, se escucha esa cadencia que le resulta importante para marcar algo. Y la cosa que más me impactó ahora en esta relectura es la aparición del lector. Porque yo no me había sentido convocado en otras lecturas de esta obra, que es una de mis preferidas. Y yo creo que me había olvidado, no sé, no importa eso. Pero ahora me siento convocado como lector. Digamos. Es como que Mai me está hablando. Y eso me pareció impresionante. No sabría qué decir, pero ahora me habla. Antes yo la leía, nada más. Así que por ahí pienso que Beckett, al introducir esta dimensión del lector y al entrar a la señora Winter, digamos, al poner esta especie de cuento de invierno, me parece que hay bueno, eso es medio facilongo, pero hay una alusión a Shakespeare, a esta cuestión de los cuentos de hadas. Pero bueno, digamos, esto que hace Beckett es, digamos, una invitación a que uno le responda, digamos, a responderle a la obra, porque él lo dice con toda claridad, Mai dice, la vieja señora Winter, de la cual el lector se acordará. Entonces vuelve a machacar otra vez, ¿no? La vieja señora Winter, un domingo a la noche, bueno, y lo que sigue. Y entonces eso no sabría más qué decir, pero sé que esa interpelación al lector me parece impresionante por parte de Beckett, porque te agarra y te pone adentro de la obra, digamos. Bueno, eso, me pareció que, bueno, Mai me parece un personaje alucinante aparte. Y después, bueno, la dimensión de la literatura de Beckett, porque finalmente para Beckett la filosofía se cae, digamos. No hay como la literatura para leer el mundo para Beckett. Yo creo que por eso Mai finalmente apela a la señora Winter y a Amy, porque yo no creo que se haya inventado la historia. Para mí la leyó en algún libro inglés. De esos que leen los personajes de Beckett, como en Todos caen, leen el libro de, ¿cómo se llama? De este autor alemán, ahí se me va el nombre ahora. Bueno, de Theodor Fontane. Entonces siempre los personajes están leyendo algo. Entonces me parece que acá se trata de algún cuento inglés que no puedo ubicar de dónde viene. Eso debe haber inventado Beckett. Bueno, nada más. Eso quería por ahora. Hay Bueno, una... Sí, que dice me parece muy importante y sobre todo que alguien dijera lo del lector, que es verdaderamente sorprendente, ¿no? Y curioso que también que lo del lector lo dice cuando va a introducir o está introduciendo a Mrs. Winter. Y no sé si sabéis todos o algunos que Mrs. Winter es un personaje de algunas piezas para vihuela de John Dowland. John Dowland tiene una preciosa pieza de vihuela, ¿no?, que se llama Mrs. Winter's Jump, es decir, el salto de Mrs. Winter. No tengo ni idea si está pensando en ello Beckett al traer a Mrs. Winter,
he intentado buscar por Google a ver si hay otras Mrs. Windsor famosas en la historia de la cultura inglesa, pero no he encontrado, ¿no? También lo que antes dije de las vísperas dantescas, pues me recuerdan, es un poema de amor apasionado del Dante. En un momento, yo no veo amor ahí en ese momento en esta obra de Beckett, ¿no? Pero en el momento, en el poema ese del Dante, Dante dice que gustaría con las rubias trenzas de su amada darse de latigazos de vísperas hasta el toque de campana, ¿no? Hay una cosa, ahora te paso la palabra, Miguel Ángel. Hay una cosa. No, está aplaudiendo. Estaba aplaudiendo. Hay una cosa que decía Hugo que es muy alucinante con esta historia, lo del lector y tal. Yo lo he leído de otra manera. Bueno, de otra manera. O desde otro lugar también. No excluyente. Que creo que a lo mejor le doy también otra profundidad a eso que estás diciendo tú. En el sentido de que esto ocurre 2 veces en la obra. Y entonces, porque este lado de narrador, primero el narrador hay un momento de narración de la voz de la madre. La voz de la madre se pone a narrar la historia y a decir, madre dice una cosa, la hija dice tal cosa, etc. Entonces primero lo hace la madre y además la madre en un momento determinado, creo que es en la segunda parte esa, lo que hace es describir lo que estamos viendo en escena. Y entonces ahí apela al espectador. Y entonces el espectador dice, bueno, es como si estuviera hablando al espectador. Es un narrador que está diciendo lo que está ocurriendo en escena. Entonces, y ahí mete al espectador directamente. Veis que está haciendo esto, veis la niña que hace esto, veis la mujer, tal, lo que sea, no me acuerdo cómo lo dice, pero la mete. Y luego, eso es la voz. Y luego es May, quien recrea en esta historia de Mrs. Winter y Amy, recrea un poco ese doble de la propia historia que estamos viendo y que introduce eso del lector como esa referencia al pasado. Pero yo lo pongo en juego con esto que ha hecho la voz antes, como si fuera una especie de réplica de la hija a la voz de la madre. Entonces, como la madre ha sido narradora, la hija va a dar otra versión de narración. La hija también se va a poner en narradora y va a hacer una narración no simétrica, o sea, no igual, no simétrica propiamente, sino como en cajas chinas, en otro tipo, va a crear su propio modo de narración contando otra historia, como si ya no fueran los personajes de delante, sino otros personajes, aunque sean paralelos, ¿no? Y bueno, el juego de los nombres a veces, o sea, tienen muchas significaciones. Otra es que M y W es la misma letra pero dando la vuelta. O sea, hay muchos, tiene mucho, y aparte o sea, hay referencias, o sea, una no quita la otra. Aparte de Shakespeare, lo que dice Fernando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el juego este de la narración es quizás algo que tiene mucho peso y muy impactante en la obra. Y yo lo lanzo, una interpretación posible, esta es contraria a la que dice Julio, es que la hija le está haciendo un corte de mangas a la madre. O sea, igual que la madre hizo tal cosa, la hija crea otra, o sea, le hace una réplica. A ver, la hija no puede hacer otra cosa que no sea un poco al modo de la madre. O sea, la hija no tiene una existencia independiente de la madre. Es una existencia dependiente de la voz de la madre. Pero siendo dependiente, se atreve
esta voz esclava de la madre o este personaje esclava de la voz de la madre podría ser en la interpretación de siendo un personaje de su propio sueño, no podría ser incompatible, pero es una interpretación más, o sea, podría ser así, se atreve a rebelarse, o sea, se atreve a hacerle un corte de mangas al modo de locución de la voz originaria. Entonces, bueno, o sea, a ver, cada uno lo puede interpretar de una manera, pero es poner en juego gracias a esa complejidad de matices y de estratos que tiene la obra. No solo no es incompatible, yo creo, con lo que yo decía, sino que además incluso puede quedar más o menos claro también, ¿no? Al final de la obra, cuando realmente la hija, May, lo que le está diciendo es: todo esto está en tu cabeza. Todo eso está en tu cabeza. Y al final del final, realmente, pues es eso, ¿no? O sea, la hija desaparece, porque desaparece el sueño, ¿no? O sea, se despierta. Pero no sé, o sea, pero yo ahí te contradiría un poco en el... Si nos ponemos beckettianos, Sí. en el texto no pone que la madre despierta. Entonces, No. si Beckett tuviera en mente que la madre despertara, habría añadido eso en el texto. Entonces, igual que desaparece la hija, May, desaparece también la voz de la madre. O sea, la voz de la madre no aparece. Entonces, no tenemos, o sea, se desvanece todo excepto la presencia del lugar. Bueno, y ahí posiblemente yo interpreto sencillamente, bueno, se despierta y tal, ¿no? O realmente es que es una ilusión, o sea, es un sueño, o sea, a mí es que me ha parecido además muy interesante porque cuando yo lo estaba viendo, de hecho en los apuntos que tengo, aquí no se veía y tal, ¿no? O sea, cuando acabo, marco una flecha y puede volver a empezar. O sea, es esa espiral porque que me ha gustado mucho cuando lo has comentado tú, que la actriz se retorcía haciendo espirales, y cuando Fernando también ha planteado la historia esa, ¿no? De que veía un círculo, o sea, porque efectivamente se puede volver a empezar otra vez, ¿no? Y cada noche, es más, y cada noche volverá a empezar. O sea, la sensación que a mí me queda es que cada noche volverá a empezar, ¿no? Cada noche volverá a empezar los pasos, una y otra vez, ¿no? Con esa historia recurrente, con esa historia no solo recurrente, sino no solucionada, de una May a la vez madre también, ¿no? Con lo cual yo tengo la sensación de que es eso, ¿no? O sea, la sensación que a mí me queda, claro, la sensación que le queda al lector en este caso, ¿no? Que soy yo, es que ella se está soñando a sí misma y cada noche vuelve a aparecer esa obsesión, ¿no? Ese sueño continuo. Es curioso, ¿no? Porque cuando empieza, me puso un poco, pues no sé, la segunda vez, a lo mejor que lo leí, o tal, ¿no? Cuando empieza la obra también, ¿no? Y empieza con el madre, dime. Dormías profundamente, te he oído en mi sueño profundo. Y así empieza la obra, ¿no? Te oigo desde mi sueño profundo. No hay sueño lo suficientemente profundo como para que me impida oírte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. ¿No quieres echar otra cabezadita? O sea, es que a mí me lleva a esa sensación de que vuelve a soñar lo mismo de siempre, ¿no? Y es como, no quieres descansar no me quieres dejar en paz de una vez, jodido sueño. O sea, es un poco eso, ¿no? Sí, es una interpretación posible, pero en el texto... Y entonces sigue siendo ella misma, ¿no? O sea, quieres que te pinche, quieres... Sí, pero en el texto aparece una relación entre una hija y una madre. Bueno, en el texto interpretamos que es una relación entre una hija y una madre. No, lo que es, sí, a ver, sí, porque se llaman madre e hija. Que se llaman madre e hija, ¿no? Sí, por eso yo creo que es una mujer que se está soñando a sí misma como la hija que no ha tenido en un momento dado, ¿no? Pero eso es lo que es una interpretación. Ah, bueno, sí, vale. Claro, o sea, tú interpretas eso.
Pero te digo porque en la base del texto, en el texto lo que tenemos son dos personajes y que cuestionan su propia existencia. O sea, eso sí que en el texto, o sea, cuestionan su propia existencia como real. Y lo que vemos en pantalla, o sea, lo que vemos en escena es finalmente una materialización de ese cuestionamiento. O sea, ese cuestionamiento, o sea, hay bases para cuestionarlo. Pero tanto hay bases para cuestionar la presencia que vemos como fantasmal, como la voz. O sea, Yo tampoco lo veo con una presencia fantasmal. En este caso es que es eso, lo veo una presencia sencillamente onírica. Está jugando con eso, ¿no? Fantasmal, cada uno No, con lo suyo. Sabes que, claro, cada uno, sí, obviamente sí. Cuando yo digo fantasmal es una interpretación mía. Es una manera de intentar traducir a palabras lo que es intraducible. Cada uno ahí tiene que poner sus palabras. Pero no hay una palabra que sea válida y la otra no. Entonces, no, claro. o sea, la interpretación siempre será una interpretación, sea la que sea, fallida en ese sentido. Entonces, es fallida, o sea, atendiendo a lo que decíamos de Beckett, que lo único que tiene es eso. Entonces, por dar veracidad al texto, lo único que tenemos es eso. Y como él lo cuenta, ¿no? Que partió de unos pasos y a partir de ahí surgió un texto. Beckett, si nos atenemos a Beckett realmente no pone la madre, por ejemplo, no pone la hija, o sea, pone V, la voz, y May. O sea, no es... Es una voz y un personaje, ¿no? Pero mutuamente se llaman madre e hija. Sí, claro. Está claro. Eso está claro. Sí, eso... Si dudamos que tienen una relación de madre e hija, pues yo creo que, o sea, ya hay muchas cosas inciertas o muchas cosas que quedan en la vaguedad. Pero si realmente, no sé, si dudamos, otra cosa es el estatuto de madre y el estatuto de hija. O sea, porque una hija puede estar alucinando con su madre todo el tiempo, etcétera, etcétera, y su madre haber muerto hace tiempo. Pero esos ya son interpretaciones. Uno puede decir, esa hija murió hace mucho tiempo y la madre está envejecida y es la manera que tiene de renacer a la hija. Era una interpretación, ¿vale? Puede ser válida, pero es una interpretación. Pero la relación madre-hija está, sea una alucinación o sea lo que sea. Aparte, yo creo que los dos personajes están concretamente en la escena. O sea que yo lo tomo como que están, que May es May, la madre está ahí, digamos, no sé. Es lo que me da Beckett en ese momento. Trato de moverme en esas coordenadas de lo que me da. Y a mí la otra impresión que tuve en esta relectura es que May no se deja comer la voz, finalmente. Que logra, digamos, en la narración que hace, May están haciendo. Perdón, Julio, si puedes apagar el micrófono, porque yo creo que es el tuyo el que se acopla. No puedo. A ver. ¿Hola? Sí. ¿Perdonadme? ¿Sí? Yo, lo que me parece a mí... Por favor. Sí, te esperamos, Zacarías. Pero bueno, mientras tanto lo digo si alguien, para compartirlo con alguien. A mí me da la impresión que May en algún punto nace. ¿No? Porque ve que parte de la idea de esta chica que le da la impresión que no nació. Pongamos, yo la veo a May como un sujeto que está naciendo, a pesar de sus 40 años. Y me parece que justamente cuando da el paso a la narración esa, me parece que está poniendo su voz ahí. Su voz por eso nos convoca como lectores, como para que la leamos. ¿No? Sino porque la convocatoria al lector. Me parece que nos invita a que le respondamos y a que la leamos y le respondamos. Sí, ya está, no hay que... Y el sequel es el tajante. Continuación, sequel.
Voy a ver si yo pues, le puedo desactivar el audio desde aquí porque es que no... Hugo, ¿No son de la madre o de la hija? Los ruiditos esos que oímos. ¿Se oye? Zacarías, ¿me dijiste algo? Sí, un segundo, porque es que yo no le puedo a Julio, porque es que no se montaba todo y no se podía, no se oía nada. A ver, ¿ibas a hablar quién, Hugo o Fernando? Miguel Ángel iba a Miguel hablar. Ángel, venga. A mí me parece fascinante todo lo que está saliendo, la verdad. Me parece una sesión bárbara. Mira, hay varias cosas tengo aquí, no sé si podré decirlas todas, pero lo del lector me parece bárbaro, ¿no? Porque creo que en Beckett es algo... Un segundo, Miguel Ángel. Julio, por favor, ¿no puedes darle a apagar el micrófono? Creo que se ha desconectado directamente. Desconectó, sí. Es que tiene mal el... Tiene algo mal, sí. Tiene algo mal y no se acopla y... En fin, venga, Miguel Ángel. Quiero decir que Beckett en general, ¿no? Efectivamente, con la cuestión del lector exige lectores cómplices, no exige, no, de ninguna forma se puede ser un lector pasivo con Beckett, ¿no? Es decir, no puedes simplemente recibir lo que él te da porque verdaderamente esa es una lectura seguramente incómoda que un lector pasivo jamás podría soportar. O eres un lector implicado o si no, no tiene mucho sentido meterse en Beckett, ¿no? Es decir, implica que tú construyas algo a partir del texto. Y lo que, por ejemplo, lo que está saliendo hoy, a mí me parece una construcción impresionante, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, decías que, Zacarías, hace un momento, que esta obra habla de alguna forma de la naturaleza humana. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que dijiste eso. Y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿En qué sentido? En el sentido de que desde la radicalidad, desde la célula más, digamos, más pequeña de lo humano, que sería la matriz, por decirlo de alguna manera, que sería la locura de este personaje. Desde esa matriz, en realidad nos está diciendo lo que somos los seres humanos, porque aquí hay una cosa que se significa de una manera notable, me parece, que es la repetición. Hay siempre una repetición. Y en la normalidad misma tenemos la repetición. En el lugar donde nos creemos cuerdos, tenemos absolutamente la repetición instalada ¿en qué? En los estereotipos. En los estereotipos que usamos dentro de la lógica, de la realidad y de la razón y todo eso, ¿no? No es muy diferente a la locura inicial. Al menos estamos viendo que en esa locura el cuerpo, hay dos formas, ¿no? Hay dos lugares que son, por un lado está el cuerpo claramente implicado en ese comienzo de las repeticiones de los pasos, hay un cuerpo sufriente, hay un cuerpo que está implicado, y por otro lado hay un intento de que se produzca otra cosa, que es, fíjate, en los pasos está la música, está el ritmo, que de alguna forma te lleva a construir esa geometría de la que hablábamos antes. Pero luego hay otro intento en la construcción que hace May, hay un intento de construcción con el lenguaje, en el que no importa tanto la fidelidad, por ejemplo, se ve cuando transforma May en Ami, o el nombre de su madre en otro nombre, no importa tanto la fidelidad de lo que ocurrió, sino una construcción que permita otro tipo de repetición, un lugar donde tú te puedas acomodar, ¿no? Esto me recordó
a una obra de, creo que es de Hulbe, que bueno, no sé pronunciar muy bien el nombre, Hulbe, que era el mapa y el territorio, ¿no? El mapa y el territorio, es decir, como el intento de construir un mapa en un territorio que es real. Lo decías hace un momento, creo que eras tú, Zacarías, está intentando nacer, no sé si era Zacarías o Hugo era, decía, está intentando nacer la mujer, ¿no? Está intentando nacer ¿cómo? En la construcción de esa historia que nos está contando luego, ¿no? Me parece que sí que es muy apropiado lo que decía Hugo, está intentando nacer, ¿no? Es decir, se trata en ese caso no de construir una fidelidad, sino una historia fiel, sino de construir un espacio simbólico donde tenga acogida ese cuerpo real, ese territorio real que produce un sufrimiento terrible, ¿no? En fin, son ideas que van surgiendo de toda esta construcción que estamos haciendo, que me está pareciendo maravillosa. Sí, me ha gustado mucho lo que has dicho, porque esa construcción es la construcción de escritura a partir de lo que hay ahí. Exactamente. Entonces, yo diría que ofrece como otro nivel de escritura, otro nivel de texto, otro nivel de comprensión, ofrece algo más que no es, que es en el mismo plano como otra verdad, ¿no? Entonces, cuando sale esta nueva historia, pues vuelve a arrojar otra luz sobre lo que estamos viendo. Entonces es otra dimensión y otra luz que no tiene por qué ser menos verdadera que las otras. O sea, porque es todo un juego de ficción, pero un juego de ficción para dar con una verdad, o sea, para ilustrar los aspectos de eso, de ese todo que no se puede, que es innombrable. Entonces son maneras de decir lo innombrable, digamos. Entonces son las maneras que se va encontrando en la propia escritura para decir lo innombrable de la vida, a partir de lo que vemos, a partir de la imagen de los pasos. Son los distintos niveles que van surgiendo en la propia escritura y en la propia necesidad de la obra, de darle cuerpo a la obra, de darle un cuerpo literalmente y en palabras. Entonces es como, porque Beckett lo dejaba como un pintor o como un músico deja una partitura. Va cambiando cosas, va añadiendo aquí, va añadiendo allá, va modificando esto y lo otro, hasta que dice, bueno, ya está. Entonces, y la deja caer en el momento en que le funciona así. Pero hasta llegar ahí hay todo un proceso de escritura que tiene 1000 variaciones. Y esas 1000 variaciones pues no terminaban de perfilar lo que vemos. Y entonces la obra no está a medio hacer, la deja caer cuando tiene una entidad. Y hasta ese momento no la tenía y por lo tanto la sigue trabajando. Entonces, Beckett luego no retrabajaba los textos excepto en las representaciones. Que las representaciones sí le producían variaciones, excepto en las representaciones y en las traducciones. Entonces, a partir de ahí, el texto podría sufrir variaciones. De hecho, este tiene varias variaciones después de las representaciones que tuvo. Pues ahí, pues Beckett varió alguna cosilla, añadió otra. O sea, me contradigo, o sea, no es un texto cerrado, es un texto que es abierto, aunque lo haya dado por terminado. Bueno, si queréis, vamos terminando hoy. Si queréis decir algo, alguno... ¿Puedo decir algo yo? Sí, claro. Venga, Graciela. Estoy ahí oculta. Es que como no te vemos, no vemos tus ansias por hablar. Sí, no, y además no tengo la cultura literaria que tenéis vosotros. No porque no lea, sino porque, bueno, para el análisis. Que hubo algo que se me aclaró cuando hablasteis de los pasos que eran de la madre que la madre que caminaba en la habitación de encima donde estaba Beckett,
cuando estaba agonizando el padre o cuando moría el padre, y que lo utilizó en la obra también como para armarla al principio al menos. Y que a mí cuando leí esta obra me pareció abstracta, o sea, me pareció, ojo, ahora, a ver, pero a la vez que decía cosas, entonces pensándolo en términos pictóricos, digamos, parecía expresionismo abstracto. Y después cuando hablaste de los pasos que inspiraban y que a raíz de eso construyó esta obra, me dio la impresión de que equivalía a trabajar en pintura a partir de manchas sugerentes y que se iba armando toda una historia a partir de algo que era como una mancha inicial, algo sugerente, a lo que se iban asociando después un montón de ideas. Y entonces quedaba construida la obra. Y encima después alguien habló, que creo que fue Fernando, no sé, de la circularidad de la obra, como uniéndola, ¿no? Y pensé que en el arte eso es la proporción áurea, o sea, que se utilizó desde la antigüedad, desde antes de los egipcios y qué sé yo, y que Picasso la monopolizó, y, o sea, que metía todo en la proporción áurea. Y entonces, de tal manera que si alguien trabaja solo con la proporción áurea, parecen Picassos. Pero de todos modos está en el fondo de muchísimas obras, de casi todas. Y como que en la literatura hay algo de eso también, aunque el argumento en sí parezca abstracto y como que cueste interrelacionar unas partes con otras, que haya que pensar y agregar cosas de propia invención e interpretar. De todos modos hay algo así de trabajar también a partir de cierta armonía, algo que es una armonía de fondo, y repitiendo cosas como las pisadas estas que dan como un inicio a esta obra, ¿no? Y bueno, me quedé en eso, que era un expresionismo abstracto que expresaba cosas, pero a la vez era abstracto. O sea, no era eso, ¿no? Muchas gracias, Graciela. Beckett además llamaba a las palabras, en alguna obra aparece la expresión manchas en el silencio. Ah, bueno. Entonces, para que veas lo acertado de tu apreciación. Elena, ¿querías hablar? Sí, bueno, que yo lo que he sentido al leer esto y ahora también al escucharos es que como que la hija, o bueno, esta voz de la hija se construye a partir de la madre, y hay una parte cuando las personas van envejeciendo a lo largo de su vida, es como que se ocupan de cuidar a los mayores, pero a la vez aparecen pues todos estos fantasmas de esa influencia que han tenido en su construcción, y que a veces genera muchos malestares, muchas insatisfacciones o muchas frustraciones. Y de alguna manera yo lo que veo es que esta hija está muy dependiente de esa construcción, porque de alguna forma es lo que también hace que ella tenga una identidad, pero por otro lado necesita apartarse también y generarse o crearse a sí misma y crear algo. Entonces también está como dando vueltas, pues sí, seguramente en lo que piensa su madre de ella, o cómo su madre ha vivido esta experiencia del tiempo en el que ella estaba creciendo, o sea, un poco las anécdotas que cuenta. Y la verdad es que, bueno, a mí me ha encantado todo lo que habéis comentado hoy, porque como, no sé, que me ha hecho como entender mucho mejor. Y hay una parte de estas entrevistas que enviasteis también, del trabajo que hacía esta actriz con la voz, que bien en la voz habla de mantener un ritmo, que bueno, es una, no sé, es algo como así muy, muy especial, ¿no? El ver cómo trabajas de alguna forma para que ese ritmo que mantienes con la voz también vaya marcando esa continuidad o esa repetición de la que nadie nos podemos escapar. O sea, es que sí, es que eso, es la vida, ¿no? Es la vida, y seguramente como padres o como los mayores de otros que vienen detrás, pues vamos también a tener ese papel, y vamos a marcar con esos pasos, cada uno con sus gestos. A mí esa imagen me parece muy potente, pero es que él la saca de algo real. O
sea, es que esa obsesión es algo que realmente, por lo que habéis contado, vivió verdaderamente, ¿no? A lo mejor nosotros, nuestra particularidad o nuestra identidad, tenemos otras imágenes o otros sonidos, ¿no? De esos mayores que pesan tanto y a lo mejor nosotros estamos dando también ese peso a la vez a los jóvenes que puedan estar en nuestra familia y que también nos van a ver de esa manera. O sea, no nos podemos liberar unos de otros porque nos construimos, ¿no? en esa interrelación y a la vez necesitamos como borrarnos, ¿no? No sé, bueno, es un poco lo que lo que quería comentaros. Lo que dices del ritmo es fundamental. Claro, Billy Whitelaw lo sacaba y eso en la obra cuaja cuando el ritmo funciona, cuando se consigue el ritmo. Entonces es cuando realmente la obra ha cuajado en sí. Billy Whitelaw decía que se trataba, que tenía que madurar la obra en ella, necesitaba mucho tiempo de preparación y tal para que la obra madurara en ella, para poder decir, porque se trataba de poder decir esas palabras con la cadencia, el ritmo, la entonación precisa, y que eso no estaba dado. Entonces cuando conseguía, claro, ella tenía esta historia de esta relación con Beckett, que Beckett le leía 2 o 3 líneas y entonces así entendía ella cuál era el ritmo que tenía que poner. Y que cuando conseguía eso, la obra ya estaba acabada. Qué guay. O sea, aquí habla de estas 2 primeras palabras que dice mother, que además el silencio entre medias de las 2 palabras también tenía que ocupar el mismo lugar que cada una de las 2 palabras y de las sílabas, y se supone que en base a eso va construyendo todo el ritmo de cómo relata. Sí, pero es como si fuera ese metrónomo, porque los pasos llega a ser un metrónomo. Entonces, cada obra de Beckett tendría su propio metrónomo. Y entonces, la propia construcción es que funcione según el metrónomo de su propia obra. Cada obra construye su propio metrónomo, lo construye. Y en la representación se trata de poder reproducir ese metrónomo que lleva implícita la obra dentro de sí. Y cuando se consigue ese ritmo en la cadencia, etcétera, etcétera, y se dice el texto, por eso para Billy Whitelaw no hacía falta pensar en nada de la historia de nada. Es simplemente para poderla interpretar, cuando conseguía el ritmo apropiado, es entonces cuando la obra había cuajado. Ella ya no tenía que hacer nada más. Por eso no había ninguna pregunta existencial de qué significa esto o lo que sea, sino simplemente la concentración en el ritmo. Es fundamental. Lo otro diría Hugo, es defenderse. ¿No? ¿Verdad? Sí. Bueno, lo dejamos hoy aquí y nos vemos en la próxima. Bueno, muy encantado de... Salió buenísimo. Muchas gracias por las intervenciones, han sido todas fantásticas. No, Zacarías, gracias a vos por convocarnos. El Ángel, los 2 bueno, Diana, Elena. Hasta la próxima. Chao. Ya también nosotros, Julio, que se le había estropeado el ordenador. ¿Con qué vamos a continuar o no lo tenéis pensado? ¿Con qué continuamos o no lo tenéis pensado? No lo tengo pensado todavía. ¿Tenéis alguna sugerencia? Bueno, como quedan estas 2, no me acuerdo estas que has nombrado, hay una que saltaba directamente uno de estos vídeos, que era una mujer sentada. La de Nana. Nana, y otra que era como Billboard o algo así. No sé cuál era esa. Es que no es esa palabra, pero no sé, bueno. La de Nana es una de las posibles. Vale, lo tengo en cuenta. Vale. Venga, pues Venga, un abrazo a todos. Chao. Hasta luego. Adiós.